Bueno, mi gente, ahora tenemos otro caso de suma de movimiento armónico simple y va a ser cuando tenemos un movimiento que va a estar en una dirección nomás, otro movimiento que va a estar también en esa misma dirección, pero en este caso ambos movimientos van a tener distintas frecuencias, entonces uno va a estar oscilando así bien rápido y el otro quizás va a estar oscilando más lento. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos ambos? ¿Qué se genera? Entonces, bueno, por simplicidad vamos a escribir los dos movimientos, pero con fase igual a 0. ¿Se fijan? El ángulo ahí va a ser 0 al principio. Y acá tenemos nuestro diagramita. Se fijan, aquí ya pasó un tiempo t, por eso los vectores están empezando ya a rotar en esa dirección. Y igual que anterior, igual que la vez anterior, tenemos que ver la amplitud del vector suma, que va a ser en el fondo la amplitud del movimiento oscilatorio resultante. El ángulo de los dos vectores igual hay que notar al tiro que es justamente este que está acá, que no es constante, va variando con respecto al tiempo, porque si se dan cuenta tenemos que restarle el grande con el pequeñito, pero eso me da un ángulo que varía con respecto a t. Entonces estos vectores de repente van a estar alejados, estos dos de repente van a estar más juntos, entonces no es algo que va a ser constante. Esta amplitud en este caso va a ir variando. Así que, bueno, ahí está, ocupando el mismo razonamiento de antes, tenemos esta amplitud, pero ahora en vez de tener coseno de delta, coseno de la diferencia, ahora tenemos coseno de este número que está acá, W2 menos W1 por T. Y bueno, yo lo dejé ahí positivo, que fue simplemente cambiarle el signo al coseno. Entonces si le cambiamos el signo al ángulo, como es una función par, también hay que cambiarle el signo afuera. Por eso aquí cambié estos dos y le puse ahí positivo. Bueno, ahora ya que tenemos la amplitud del movimiento total, que también, si se dan cuenta, todo este número también depende del tiempo, podemos sacar un par de conclusiones. Por ejemplo, que la amplitud va a oscilar entre A igual a 1 más A2, cuando, fíjense, todo este valor del coseno sea 1, cuando todo este valor del coseno me dé como resultado número 1, voy a tener aquí este cuadrado de binomio, que me va, al sacar la raíz, me va a dar a 1 más a 2. Y el valor mínimo que puede tener es cuando todo este coseno es menos 1, porque este número siempre es positivo, y si todo el coseno es menos 1, entonces a este número positivo le voy a tener que restar esto de acá. Se fijan que el coseno, como varía entre 1 o menos 1, me va a arrojar un valor máximo cuando sea 1 y este término sea positivo, y cuando coseno sea menos 1 y me haga este término negativo. Cuando ese término quede negativo, me va a quedar un cuadrado binomio también, pero con un signo menos al medio, y cuando le saque la raíz me va a dar exactamente el valor absoluto entre A1 menos A2. Acá también estamos suponiendo que A1 es mayor que A2. Bueno, entonces con eso nos vamos a dar cuenta que la amplitud va a tener un valor máximo, amplitud 1 más amplitud 2, y un valor mínimo que va a ser amplitud 1 menos amplitud 2. Entonces ahí podemos ver, podríamos poner acá una A y una T, y ahí vamos a ir viendo cómo va a ir variando la amplitud respecto al tiempo. Entonces acá ya no es una amplitud que va a ser fija. ¿Qué más? Bueno, aquí este es un análisis de, en el fondo, cuando el coseno se hace 1 y cuando el coseno se hace menos 1, eso ustedes lo saben. Si el ángulo que está dentro del coseno es un múltiplo de 2pi, este ángulo, cuando es un múltiplo de 2pi, me va a quedar que el coseno es 1. Y cuando el ángulo que está dentro tiene la forma de 2pi n más pi, me va a dar que el resultado es menos 1. Eso es en el fondo trigonometría, ¿ya? O sea, son las condiciones para que el coseno dé 1 y la condición para que el coseno dé menos 1. Entonces ahí yo puedo, por ejemplo, saber en qué tiempo, si es que despejo la frecuencia, el valor de la amplitud va a ser mínimo, y en qué tiempo el valor de la amplitud va a ser máximo, con estas dos formulitas de acá. Si es que me llegasen a preguntar eso, por ejemplo. Por ejemplo, este tiempo de acá sería ahí, se fijan, y este tiempo de acá estaríamos justo ahí en el punto grande, ahí en el punto grande, etc. Y un caso especial es cuando las amplitudes de ambos son iguales. Ahí pasa algo bien interesante igual. Podemos hacer el cálculo ahí de
la función que va a quedar así como lista. Entonces tenemos que el movimiento oscilatorio resultante va a ser la suma de ambos movimientos oscilatorios, pero esta fórmula que nosotros tenemos acá podemos factorizarlo a 1 y nos quedaría solamente la suma de dos senos con ángulos distintos, y nosotros tenemos esa fórmula. Se la voy a poner ahí. Entonces simplemente la reemplazamos los valores para los ángulos y nos queda esto de acá. Y aquí tenemos una función que es súper interesante de interpretar, porque tenemos acá la parte que vendría siendo como el seno de WT, y tendríamos que esto que está aquí es la amplitud, que si se fijan esta amplitud va variando, y esta es la parte en el fondo del seno de WT. Entonces podemos mirar más o menos cómo hace el gráfico de esta ecuación. Para eso les tengo aquí unos ejemplos. Entonces, para que haga sentido el gráfico, si nosotros tenemos, por ejemplo, una amplitud constante, eso podría, acá estamos en el eje tiempo, significa un objeto que siempre está en una posición A, y a medida que va pasando el tiempo, la posición sigue siendo A. Todo el rato, o sea, un objeto que en el fondo no se mueve. Pero si multiplicamos A por seno de WT, este número que está acá, seno de WT, va a variar entre 1 y menos 1. Entonces, va a ser A por valores que están entre 1 y menos 1. Entonces aquí está A menos A, y esto en el fondo va a estar achicando A hasta el menos 1, hasta el menos A, y agrandándolo después hasta el A. Entonces por eso me queda una cosa así que está atrapada entre más A y menos A. Puede tomar valores A, puede tomar valores menos A y los valores que están, ¿cierto?, entre medio. Entonces, lo que hace esta función seno de WT en el fondo es que este número que está a la izquierda lo va a atrapar y lo va a hacer variar entre ese número positivo y ese número negativo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ahora, en vez de tener una línea así recta de A, tenemos una línea así? Esto puede servir para cualquier función, y nosotros esta línea la multiplicamos por seno de WT. Entonces lo mismo, hacemos la línea igual que acá, la positiva y la versión negativa. Acá tenemos la que era como positiva y la versión negativa, ¿se fijan? Como que le hacen un espejo con el eje X. Y lo que va a hacer el seno de WT en este caso va a hacer variar entre el valor pero entre el positivo y el negativo. Entonces vamos a estar justo entre la parte, digamos, positiva y la parte negativa, entre comillas, y vamos a estar variando entre esos dos valores. Esa es como una manera conceptual de entender por qué el gráfico de esto va a ser algo así. Entonces va a ser una amplitud que va a ir variando, se va a hacer, pero después en variaciones muy pequeñitas, después va a ir variando la amplitud, pero entre dos rangos más grandes, y así. Entonces esto es lo que vamos a esperar de la forma que tiene oscilar la composición de dos movimientos armónicos con frecuencias distintas. Va a estar así oscilando, después va a oscilar entre rangos más pequeños, después va a volver a oscilar entre rangos grandes, entre rangos pequeños, entre rangos grandes, y así. Entonces en este caso, el A sería todo esto que está acá, ¿cierto? Todo ese en el fondo el A. Si yo grafico esta función, sería en el fondo esta de acá, y este seno de W de 1 medio de W1 más W2t es lo que me está haciendo esa oscilación dentro de esta función. Si esto no les queda muy claro, voy a mostrarles ahora unos gráficos de hartos ejemplos de esto, para que ustedes mismos se den cuenta qué es lo que pasa cuando multiplicamos cualquier función por una función seno. Vamos a verlo ahora. Bueno, aquí les quiero mostrar unos ejemplos más lindos de lo que les decía. Y es que si tenemos, por ejemplo, una función verde, y en este caso la función verde es 15, o sea, tomo el valor 15 todo el rato y la multiplico por seno de x, me va a quedar la función azul, 15 seno de x, que está mostrándose aquí en el gráfico. Y en el fondo lo que está haciendo la función seno de x es haciendo variar el valor de la otra función f,
desde 15 hasta menos 15. Entonces acá yo les puse la otra función que es como la verde pero en versión negativa. Entonces, eso. Si por ejemplo yo pongo acá en vez de 15 pongo 7, ahora la función azul, que es 7 seno de x, me está haciendo variar la función anterior, que era 7, pero entre más 7 y menos 7, porque el seno va variando entre 1 y menos 1. Entonces es natural que esto llegue de 7 y vaya a menos 7 y después subo 7 y menos 7 y así. ¿Qué pasa si yo voy poniéndole otra función acá? Por ejemplo, le pongo la función 2 tercios x. Entonces, ahí estamos. Tenemos la función 2 tercios x, pero la función seno de x lo que va a ir haciendo es que va a llegar eh, entre, digamos, 2 tercios x y menos 2 tercios x. Y va a estar haciéndonos variar todo el rato la función seno de x entre 2 tercios x y menos 2 tercios x. Entonces, eso es lo que hace la función seno de x cuando la multiplica a otra. Como que es como si la estuviese variando entre medio de la parte positiva de la función y la versión negativa de esa función. Vayamos intentando con más cosas. Por ejemplo, no sé, x elevado a 4 tercios. Entonces, ¿qué pasa si tenemos x elevado a 4 tercios? Ahí está el gráfico. Y la función 4x elevado a 4 tercios por seno de x va a ir hasta. El seno de x va a variar entre 1 y menos 1. Entonces va a ir tirándome a lo más x elevado a 4 tercios y a lo menos x elevado o sea, menos x elevado a 4 tercios, que sería esta parte de acá. ¿Se fijan? Si nos alejamos, ahí se van a dar cuenta que la función azul es justamente lo que está variando entre la x elevado a 4 tercios y menos x elevado a 4 tercios. Y así lo puedo hacer con muchas funciones, quizás, por ejemplo, x elevado a un medio, que sería la función raíz, y ahí uno se puede dar cuenta que nuevamente la función azul queda justo entre medio de ambas. Vamos a variar ahora un poco esto, le vamos a poner acá mucha más como frecuencia, vamos a ponerle más de hecho, vamos a ponerle 10. Entonces, eso es lo que sucede. Y ahora vamos a variarlo de otra manera también. Estamos poniendo puras funciones como, digamos, más o menos simples. Pongamos ahora qué pasa cuando la multiplicamos, por ejemplo, por coseno de x. Pasa exactamente lo mismo, ¿se fijan? Entonces, vamos a poner un número más grande a este igual para que se note más. La función 5 coseno de x. Y ahí está la función 5 coseno de x. Y la versión negativa en el fondo. Y la azul va a estar haciendo variarme entre la función verde, ¿cierto? Que es la parte positiva. Y la función roja, que se ve naranja creo, que es la negativa. Y la función seno de 10x lo que hace es ir haciendo que tome el valor máximo como 5 coseno de x y el mínimo como menos 5 coseno de x. Entonces ahí pueden darse cuenta qué es lo que pasa cuando uno multiplica una función en el fondo por una función trigonométrica. Bueno, entonces quiero que vean ahora un ejemplo particular de esta cosa que estamos viendo. Entonces tenemos dos pelotitas, ¿cierto? Que están ahí oscilando, la pelotita A y la pelotita B. Se dan cuenta ahí que B tiene menor frecuencia de oscilación, A oscila más veces por segundo. Claramente el gráfico morado el de A y el gris el de B. También quiero que noten que en los aproximadamente 1,7 segundos ambas están por aquí, para que se den cuenta que eso también es cierto. Entonces en 1,7 segundos ambas deberían calzar más o menos arriba. Ahí están más o menos, que es justo este punto que está acá. Entonces eso es como para que se hagan una idea de cómo tiene relación el gráfico con el movimiento. Ahora vamos a sacar estas dos pelotitas y vamos a poner lo resultante. Por la fórmula, la amplitud máxima en este caso debería ser 6, porque ambas tienen amplitud 3. Entonces vamos a sacar estas dos. Chao, chao. Y vamos a poner la C. También vamos a esconder sus funciones. Y la amplitud máxima debería ser 6. En este caso, si se dan cuenta, la amplitud no es constante. Ahí casi como que llegó a 6. Ahí parece que llegó a menos 6 también. Y ahí se van dando cuenta que
a veces tiene amplitudes de oscilación como pequeñitas y otras veces como que se agrandan. Entonces quiero que vean la amplitud. Es el gráfico de la amplitud, la parte que dice 2 a 1 coseno de un medio de W1 menos WT. Y este O es como la parte del seno. Se dice en general que la café se llama envolvente. Entonces, bueno, aquí se van a dar cuenta más o menos, chuta, de qué es lo que va pasando. En periodos de aproximadamente 0,3 segundos, se supone que está como al medio y debería volver al medio. Entonces, 0,3 segundos, veamos. Ahí se ve. ¿Se fijan, no? Que estamos como por ahí. Entonces, siempre son periodos de 0,3 segundos en los que va, vuelve, va, vuelve. 0,3, 0,3, 0,3, 0,3 y así. Si multiplicamos ambas funciones, veámoslo igual para que se vea finalmente cómo queda. Sería, vamos a ponerle P de X es igual a H de X por O de X. Y ese rojo sería el gráfico em, final, que es, en el fondo, si se dan cuenta, está atrapada por la café. Pero variando, siempre fíjense que los picos calzan con la verde perfectamente. Vamos a hacer igual la función menos h también para que vean que efectivamente varía entre, bueno, en el fondo para que se den cuenta la envolvente, ¿cierto? La roja en el fondo es lo que te dice exactamente dónde está la pelotita. Ahí ustedes pueden ir siguiéndolo. Eso